¿Alguna vez ha entrado a un lugar y ha sentido que el aire se vuelve pesado, que su energía se drena al instante y que algo dentro de usted grita que debe salir de allí? ¿Se ha sentido raro o demasiado sensible en multitudes, mientras todos los demás parecen estar bien? Deténgase ahora mismo. Le han mentido. Eso no es una debilidad. Es la señal más clara de que usted es un elegido de Dios. Pero preste mucha atención. Esa sensibilidad es un radar divino, su discernimiento. Y si no sabe cómo funciona, el enemigo la usará para destruirlo. Existen 6 lugares específicos en la tierra que están espiritualmente minados, diseñados para robarle la paz, contaminar su unción y apagar la luz que el Señor puso en usted. Esto es urgente. Si usted ignora lo que Jesús quiere revelarle hoy, seguirá perdiendo energía, sintiéndose ansioso y espiritualmente vulnerable. Hoy vamos a exponer el verdadero motivo espiritual por el cual usted debe evitar estos lugares. Lo que está en juego es su paz y su propósito. Es increíble, pero hemos notado que muchísimas personas que ven nuestros videos y sienten el llamado de Dios, aún no están suscritas. Si el Señor lo trajo hasta aquí, no es una coincidencia. Haga clic en el botón de suscribirse ahora mismo y active la campanita, para que no se pierda ni una sola revelación que tenemos preparada para usted. Y antes de comenzar, quiero que sellemos un pacto espiritual. Escriba ahora mismo en los comentarios esta corta frase: mi paz no es negociable. Declárelo con fe. Quédese hasta el final, porque lo que va a aprender hoy blindará su espíritu para siempre. ¡Comenzamos! El elegido. ¿Alguna vez le ha pasado que entras a un lugar y, de buenas a primeras, siente ese tirón en el alma, esa urgencia de darse media vuelta y salir pitando? No es el olor, ni la decoración. ¿Qué va? Es algo en el aire. Una vibración que simplemente no cuadra. Es como si el ambiente estuviera denso, cargado, y todo su ser gritara: de aquí nos vamos. Mucha gente, bendita sea, ignora estas sensaciones, las tachan de manías o tonterías. Pero el elegido, aquel que camina con una sensibilidad espiritual más afinada, reconoce esa señal al instante. Es el discernimiento espiritual en su forma más pura, un radar invisible que Dios le ha concedido. No es una cuestión de lógica, sino de sintonía. Es la brújula interna que el Señor ha instalado en su espíritu, esa que no miente jamás y que le avisa cuando un entorno no está alineado con la alta frecuencia que está llamado a mantener. No es miedo, como piensan algunos, ni mucho menos frescura. Es sabiduría del alma, una protección divina activada. El elegido sabe que su paz no es negociable y que el Señor le ha dado esta herramienta no para juzgar el lugar, sino para proteger el templo que es su propio cuerpo. Esta sensibilidad es un don, una herramienta de navegación en un mundo que a menudo olvida las corrientes invisibles. Cuando Jesús caminaba, Él sabía exactamente dónde estaba la opresión y dónde la fe, y asimismo, el elegido percibe estas atmósferas. Es un eco del Espíritu Santo advirtiéndole, como dice en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y el elegido prueba el espíritu del lugar con su propia alma. El elegido percibe lo que otros pasan por alto. Vaya que sí. No es solo una mala vibra genérica. Es un cúmulo de detalles sutiles que su espíritu decodifica al instante. Él siente las capas de energía que se han acumulado en ese espacio. Siente la energía de las personas que han pasado por allí. Las emociones que han dejado impregnadas en las paredes. Las palabras no dichas. Los pensamientos que aún flotan en el aire como un eco persistente. Para la mayoría, un café es solo un café. Para el elegido, ese mismo café puede ser un santuario de calma o un hervidero de ansiedad ajena. Es una locura. Por más que el lugar parezca normal para el ojo común y corriente, para el elegido hay algo que simplemente no encaja, como una nota desafinada en una sinfonía. Su conexión con Dios es tan íntima
que cualquier cosa que no resuene con esa paz, con esa verdad, le causa un cortocircuito espiritual. Es el discernimiento de espíritus en acción. No se trata de ver fantasmas, para nada, sino de sentir la calidad de la atmósfera. ¿Es una atmósfera de vida, de crecimiento, de paz como la que Jesús prometió? ¿O es una atmósfera de estancamiento, de queja, de envidia? El Señor le ha dado al elegido ojos espirituales para ver más allá del velo. Él siente el peso de las discusiones pasadas, la densidad de la tristeza que alguien derramó en esa esquina, o la frialdad de un lugar donde Dios no es bienvenido. Es una carga pesada de llevar, pero también una bendición que le permite navegar este mundo con una autenticidad que pocos logran. Y entonces, el cuerpo habla. Madre mía, ¿cómo habla el cuerpo del elegido? Esta brújula interna no es solo una idea abstracta en su mente, es una reacción visceral, física, que no se puede ignorar. En el momento en que el elegido pone un pie en un ambiente espiritualmente denso, su cuerpo entra en estado de alerta. El corazón puede empezar a acelerarse, no de emoción, sino de aviso. ¡Pum! 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 Siente que el aire se vuelve espeso, más difícil de respirar, como si le faltara oxígeno espiritual. A veces es una presión en el pecho, un nudo en el estómago, o esa repentina e inexplicable necesidad de salir corriendo, de buscar el sol, de respirar aire limpio. No es un ataque de pánico, aunque pueda parecerse. Es su espíritu diciendo: esto no es para ti. Es el discernimiento manifestándose físicamente. Es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, reaccionando al entorno, rechazando la contaminación. Dios diseñó al elegido para ser un portador de luz, y la luz, por naturaleza, se siente incómoda en la oscuridad densa. Jesús mismo se retiraba de las multitudes caóticas para recargar, ¿verdad? Pues el elegido siente esa misma necesidad. Es una sabiduría corporal. Mientras la mente intenta ser educada, el cuerpo grita la verdad. El Señor le enseña a escuchar esa voz. Ignorar estas sensaciones como apagar la alarma de incendios mientras la casa se quema. El elegido aprende, a veces a la mala, que su primera lealtad no es con la etiqueta social, sino con la directriz que el Señor ha puesto en su corazón y en su cuerpo. Menuda responsabilidad. En este viaje que compartimos, vamos a desvelar 6 lugares específicos que el elegido suele evitar, a veces incluso sin darse cuenta, como si una fuerza invisible lo desviara del camino. Y que quede claro, cristalino, esto no tiene nada que ver con supersticiones baratas o miedos infundados. Nada de eso. Estamos hablando de pura protección energética, de un instinto de supervivencia espiritual que Dios ha afinado en sus hijos más sensibles. Es el discernimiento puesto en práctica. El elegido ha sido llamado a mantener un equilibrio interior, a ser un faro en medio de la niebla, y para eso necesita cuidar su propia luz. No puede permitirse el lujo de que su energía sea drenada o contaminada por ambientes que van en contra de su propósito. Mantener su espíritu en paz no es un lujo, es una necesidad imperativa para cumplir con el llamado que el Señor le ha dado. Piénselo de esta manera. Un soldado no entra al campo de batalla sin su armadura, ¿cierto? Pues la armadura de Dios, Efesios 6:11, del elegido incluye esta sensibilidad. Evitar ciertos lugares es parte de mantener esa armadura intacta. No es huir de la oscuridad, sino elegir no revolcarse innecesariamente en ella. Es saber cuándo es el momento de brillar y cuándo es el momento de recargar, lejos del caos. Es una danza divina, un acto de obediencia al Señor que le susurra: conserva la paz que te he dado. Así que, prepárese, elegido. Vamos a empezar este recorrido. Esto no es solo una lista de lugares malos. Es una validación de lo que su alma ya sabe. Es un mapa para entender por qué se siente como se siente en ciertos entornos. Es hora de dejar de pensar que hay algo mal con usted por ser tan sensible. Al contrario,
Esa sensibilidad es su mayor fortaleza, es su guía, es el toque del Señor recordándole que usted está en este mundo, pero no pertenece a Él. Juan 17:16. Su vibración es diferente porque su llamado es diferente. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Juan 10:27. Y esa misma voz es la que le dice, por aquí no. Este discernimiento es vital. Vamos a explorar juntos estos espacios, no para fomentar el miedo, sino para armarlo con el conocimiento y la confianza en esa brújula interna que Dios le regaló. Comprender esto es el primer paso para caminar con autoridad espiritual, sabiendo cuándo avanzar, cuándo detenerse, y cuándo sencillamente dar media vuelta y proteger la paz que Jesús le dejó. Empecemos este viaje, porque el primer lugar de la lista es uno que el mundo adora, pero que el espíritu del elegido a menudo rechaza. Y con mucha razón. El primer lugar que el radar del elegido detecta a kilómetros de distancia, y vaya que sí, son esos centros comerciales abarrotados en épocas de rebajas locas, como el famoso Black Friday. Para la gran mayoría, es una fiesta de consumo, ¿verdad? Filas, emoción, la adrenalina de cazar una oferta. Pero para el elegido, meterse en un centro comercial en esas fechas es, literalmente, como zambullirse de cabeza en una tormenta energética de alta mar. Es una locura. Lo que él percibe va más allá del ruido y los empujones. Él siente la mezcla tóxica de prisa, de ansiedad colectiva, e incluso una palpable desesperación en el aire. Es la energía de la carencia, del miedo a quedarse sin, de la competencia. El elegido siente cómo la gente discute, se arrebata productos, movida por un espíritu de escasez que choca frontalmente con la abundancia que Dios promete. ¿Recuerda a Jesús en el templo Mateo 21:12-13? No se enfadó por el comercio en sí, sino porque habían convertido la casa de oración de su padre en una cueva de ladrones, un lugar de codicia. El elegido siente esa misma vibración de codicia en el aire, y su espíritu, sintonizado con el Señor, simplemente la rechaza. No es que se sienta superior, para nada. Es que su discernimiento le grita que ese ambiente está vibrando en una frecuencia opuesta a la del reino. La reacción del elegido ante este caos no es mental, es física, es visceral. Puede sentir una presión que le sube por la nuca, un dolor de cabeza repentino, o el estómago que se le cierra en un nudo. ¡Qué barbaridad! Algunos describen una sensación de mareo, de náusea, como si su propia energía vital se estuviera escapando por un desagüe. Y no es cuento, no es exageración. Es el discernimiento espiritual manifestándose en el cuerpo, el templo del espíritu. Mientras el mundo corre desenfrenado detrás del tener más, el elegido ha sido llamado por Dios a la quietud del ser más. Él entiende, en lo profundo de sus huesos, que la paz que Jesús ofrece, Juan 14:27, vale infinitamente más que cualquier descuento. Prefiere 1000 veces entrar en una tienda tranquila, en un día normal, elegir con calma y comprar solo aquello que realmente tiene un propósito en su vida, aquello que bendice y no que carga. Para el elegido, la simplicidad no es pobreza, es espiritualidad en estado puro. Es aplicar la enseñanza de Jesús de no hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, Mateo 6:19, sino de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y la justicia, en este caso, es la paz interior. El verdadero lujo para el elegido no es un armario lleno, sino un alma tranquila. Así de sencillo. Usar la misma ropa durante años, pero sentirse ligero, en paz con Dios, vale más que perderse en ese caos de consumo desenfrenado. El Señor no lo diseñó para la ansiedad colectiva. Cuando el elegido se ve, por alguna razón, atrapado en medio de ese ambiente caótico, el contraste es brutal. Su alma pide silencio, pide respirar, pide la presencia del Señor. Por eso, en lugar de participar en la carrera de ratas, él elige conscientemente preservar su paz. Se da media vuelta y se va, y hace muy bien. Es un acto de obediencia a ese discernimiento divino. Y esto nos lleva al segundo lugar.
Un sitio que es, de hecho, mucho más denso y complejo. Pasamos del caos del consumo a un lugar diseñado para la sanación, pero que, irónicamente, está cargado con la energía más pesada que un ser humano puede experimentar. Los hospitales. El segundo lugar que el elegido evita instintivamente, cuando no hay un motivo personal o una misión clara del Señor, son los hospitales e instituciones médicas. Ojo, no es que el elegido esté en contra de la medicina, en absoluto. Él agradece a Dios por la ciencia, por los médicos y por los tratamientos que salvan vidas. Pero él sabe que los hospitales son lugares de una dualidad extrema. Son espacios donde la vida y la muerte danzan juntas cada día, donde la esperanza más brillante se topa con el dolor más profundo. Y esta mezcla crea una energía única, densa, profunda y para alguien con el discernimiento afinado, increíblemente difícil de soportar. Para el elegido, entrar en un hospital solo por visitar o sin una necesidad real puede ser una experiencia sofocante. Es como si pudiera oler la angustia, como si caminara a través de un campo invisible de emociones crudas. El miedo antes de una cirugía, la ansiedad de una espera, la desesperación de un diagnóstico. Jesús mismo, quien era la sanación encarnada, a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar. Marcos 1:35. Recargando sus baterías espirituales lejos de la constante demanda de la multitud doliente. Incluso si los pasillos están limpios y todo parece en calma, el alma del elegido siente el peso. Algunos describen un apretón en el pecho, otros un agotamiento súbito e inexplicable, como si les hubieran chupado la energía. No es raro que sientan ganas de llorar sin saber por qué. Esto sucede porque el elegido no solo ve las camas y los equipos. Él capta las energías sutiles, los ecos de las historias que han quedado impregnados en ese lugar. Siente las despedidas que ocurrieron en esa habitación, las oraciones desesperadas susurradas en esa capilla, la esperanza y el dolor que se manifestaron allí. Su discernimiento capta el residuo energético de las experiencias humanas más intensas. Entiende que la verdadera sanación, como la que practicaba Jesús, involucra más que el cuerpo. Incluye el espíritu, las emociones y el ambiente. Por eso, el elegido prefiere buscar el equilibrio en espacios más armónicos, en la naturaleza que Dios creó, en templos donde la presencia del Señor es palpable y viva, lugares donde se respira alivio en lugar de tensión. Su evitación no es miedo, es un acto de profundo amor propio energético, una sabiduría para no absorber un dolor que no le corresponde sanar en ese momento. Pero, ¿qué pasa cuando el lugar que debería estar lleno de la presencia de Dios se siente igual de vacío o pesado? Llegamos al tercer lugar y este sí que duele en el alma del elegido. Hablamos de esos templos, iglesias o centros espirituales que deberían ser un oasis, pero que se sienten como un desierto. ¡Qué ironía! El elegido, aquel con una conexión directa y sin filtros con el Señor, sabe la diferencia entre la forma y el fondo. Él no se alimenta de dogmas, se alimenta de la presencia viva de Dios. Y por eso, a veces, se siente como un pez fuera del agua en medio de ciertos rituales religiosos. Es tremendo. Entra buscando el pan de vida que Jesús prometió y, en cambio, encuentra piedras frías de repetición. Su discernimiento, ese regalo divino, detecta al instante cuando un lugar, aunque se llame sagrado, ha perdido su chispa. Siente el frío donde debería haber calor. Siente la formalidad donde debería haber libertad. Recuerda cómo Jesús trató a los fariseos. Él no estaba en contra de la ley, estaba en contra de la hipocresía. Mateo 23, 27, 28. Los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de muerte por dentro. Pues bien, el elegido siente exactamente eso. Siente cuando la casa que debería ser casa de oración, Marcos 11, 17, se ha convertido en un escenario para la vanidad humana, para las luchas de poder, o peor aún, en un negocio. Es un dolor profundo, porque su alma anhela la comunión genuina. El elegido no huye de Dios.
Huye de la ausencia del Espíritu. Él sabe, vaya que sabe. Cuando un sermón está lleno de palabras bonitas pero vacío de la unción del Espíritu Santo, siente cuando los cánticos son solo performance y no adoración genuina que brota del corazón. Siente cuando el sagrado ritual se ha convertido en un espectáculo teatral. En esos ambientes, algo dentro del elegido se contrae, se encoge. Su cuerpo puede estar allí, sentado en la banca, quizás hasta con los ojos cerrados. Pero su alma está a kilómetros de distancia, buscando refugio. Porque para el elegido, Dios no mora exclusivamente en edificios construidos por manos humanas. Hechos 17:24. Él ya ha encontrado al Señor en la majestuosidad de una montaña, en el silencio de su cuarto de oración, en la risa pura de un niño o en una conversación sincera que le toca las fibras del alma. El elegido busca sintonía, no solo reglas. Y si esa sintonía con la presencia viva de Jesús no está, Él, respetuosamente, sigue su camino. No es rebeldía, es fidelidad. Es lealtad a la verdad que arde en su pecho, al llamado interior que le susurra que busque lo auténtico. El elegido entiende que el verdadero altar está en el corazón, en 1 Corintios 3:16, y el verdadero templo es cualquier lugar donde el amor y la verdad de Dios estén vivos. ¡Qué liberación! Respeta todas las creencias sinceras, pero jamás, óigalo bien, jamás cambiará esa autenticidad por la aprobación social o religiosa. Él sabe que el Señor se manifiesta donde hay pureza de intención, donde hay vida pulsando, incluso en el más absoluto silencio. Esta misma sensibilidad al espíritu del lugar es la que lo hace reaccionar al cuarto tipo de entorno. Aquellos espacios que no están fríos por falta de Dios, sino pesados por el exceso de dolor humano. Hablamos de esos lugares marcados por viejas heridas, por ecos del pasado que aún resuenan en el presente. Nasnila, Nusapa, y el elegido lo siente como si tuviera la piel en carne viva. Son lugares que guardan más que paredes y muebles. Guardan memorias energéticas, sensaciones que se han quedado pegadas al aire. Madre mía. El elegido entra en ciertos espacios y algo dentro de él se contrae de inmediato. A veces ni siquiera sabe la historia del lugar, pero su espíritu la lee. Puede ser la casa donde creció, un lugar lleno de silencios tensos y soledad infantil. Puede ser aquel antiguo colegio donde nunca se sintió comprendido, donde la burla dejó cicatrices invisibles. O esa ciudad donde un sueño se hizo añicos, donde un corazón se rompió, o un proyecto fracasó estrepitosamente. Aunque hayan pasado décadas, el cuerpo del elegido recuerda, el corazón reconoce la vibración. La energía de ese espacio aún lleva la huella imborrable de lo que allí se vivió, y su alma, hipersensible por el discernimiento, lo capta todo. Estos lugares no son solo recuerdos en la mente, son impresiones energéticas activas, campos vibratorios que almacenan experiencias pasadas. Y cuando el elegido se reencuentra con ellos, el cuerpo reacciona. Un apretón en el pecho, un nudo en la garganta, una súbita e intensa necesidad de salir de allí cuanto antes. Es una reacción del alma. La mente lógica del elegido quizás intente racionalizar. Pero, hombre, ya pasó mucho tiempo, esto está superado. Pero el espíritu sabe que allí todavía vibra algo pesado. Algo que ya no es compatible con la persona en la que Dios lo ha convertido hoy. El elegido no solo carga sus propias memorias. A menudo, es sensible a los trazos de historias familiares, a dolores heredados, a memorias espirituales que atraviesan generaciones. Es una carga pesada, pero el Señor le da también la sabiduría. El elegido comprende algo que pocos entienden. Hay heridas que sanan no con el retorno, sino con la distancia. ¡Qué profundo es esto! A veces, la verdadera señal de sanidad no es demostrar que puedes volver al lugar del dolor sin sentir nada. La verdadera sanidad es, sencillamente, no necesitar volver. Es mirar atrás con gratitud por el aprendizaje que Jesús permitió, pero elegir seguir adelante sin cargar el peso antiguo. Evitar esos lugares no es cobardía, es sabiduría.
Es el alma diciendo: aquí ya aprendimos. Misión cumplida. El elegido honra su pasado, pero pertenece al ahora. Y el ahora pide la ligereza que Jesús prometió cuando dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Seguir adelante es un acto sagrado de respeto a la propia evolución, porque, ¿sabe qué? La verdadera liberación no es revisitar el campo de batalla, sino darse cuenta de que por la gracia de Dios, usted ya venció esa guerra. Entramos ahora en el quinto lugar, y agárrese, elegido, porque este es sutil. Hablamos de esas casas o edificios donde todo parece estar en orden, pero algo le rechina en el alma. La energía nunca miente. Y el elegido lo sabe en la piel. ¿Le ha pasado? Entra ya a un lugar, quizás la casa de un conocido o incluso una oficina. Todo está impecable, limpio, la decoración es agradable, huele bien. Todo perfecto en la superficie. Pero de repente, ¡zas!, le cae encima esa sensación incómoda, ese escalofrío que no sabe explicar. Es como si el aire se volviera denso, espeso, como si el espacio tuviera una historia oculta que su cuerpo reconoce mucho antes de que su mente pueda procesarla. Es el discernimiento espiritual en su máxima expresión. Actuando como un detector de atmósferas, el elegido ha sido sintonizado por Dios a una frecuencia tan alta que cualquier cosa que no vibre en esa paz le causa estática. No es que vea cosas raras, ¿qué va? Es que siente la verdad del lugar. Puede ser que allí haya ocurrido un sufrimiento antiguo que dejó marcas invisibles, una tristeza profunda impregnada en las paredes, o simplemente una frialdad espiritual, un vacío donde la presencia del Señor no es bienvenida. Es como el profeta Eliseo, que tenía el discernimiento para saber lo que pasaba en la recámara del rey de Siria. Sidón Reyes 6:12. El elegido tiene el discernimiento para sentir lo que ha pasado en la recámara de una casa. El elegido no necesita un cartel de cuidado para saber que algo no va bien. Simplemente lo sabe. Es una percepción que vuela por encima de la lógica humana. ¿Cuántas veces el elegido ha rechazado una casa preciosa, ha salido de una reunión amistosa o ha preferido no quedarse en un hotel confortable, solo porque sintió que algo estaba fuera de lugar? Y el mundo, claro, lo tacha de quisquilloso. Pero no es eso. Es sabiduría interior pura y dura. Es el discernimiento que Dios le ha dado, manifestándose como un aviso suave, un susurro del Espíritu Santo diciendo: hijo mío, aquí tu paz corre peligro. Y el elegido aprende, con el tiempo, a confiar en ese instinto como quien sigue un mapa del tesoro. Cuando percibe que la energía de un lugar no está alineada con la vibración de Jesús, no se queda a discutir, ni intenta justificarse, ni busca entenderlo todo. Simplemente se aleja, con serenidad, sin crear conflictos, sin dar largas explicaciones que nadie entendería, porque el elegido ha aprendido la lección de oro. Mantener el alma en paz, ese shalom que Dios da, vale infinitamente más que ser educado por obligación o tratar de encajar donde el espíritu no reposa. Es la obediencia al Señor por encima de la complacencia al hombre. Y llegamos al sexto lugar. ¡Ay, ay, ay! El lugar que para el mundo es sinónimo de diversión, pero para el elegido es a menudo una tortura espiritual. Los lugares abarrotados, ruidosos y caóticos, donde no hay un propósito espiritual mayor. Quien carga esta sensibilidad espiritual afinada por Dios, sabe lo difícil que es estar en ambientes donde todo es ruido y distracción. Es agotador. Mientras la mayoría de la gente se siente viva en medio de la multitud, gozando con el barullo, la música a todo volumen, la agitación. El elegido suele sentir exactamente lo contrario. Un desconcierto casi físico, una sensación de ahogo energético. Ojo, no es que el elegido sea un antisocial o un amargado. Para nada. La mayoría tiene un corazón inmenso, empático, abierto al prójimo. Lo que sucede es que sus sentidos espirituales son más finos, están más afinados por el Señor. Él no solo oye la música, Él oye la intención detrás de la música.
Él no solo ve a la gente reír, Él siente la ansiedad que muchos esconden detrás de esa risa. Su discernimiento capta lo que está por debajo de la superficie. El elegido percibe las corrientes subterráneas en esos lugares superpoblados, capta las expresiones fugaces, el miedo disfrazado de euforia, la ansiedad colectiva que flota en el aire, las emociones no resueltas que se mezclan en una sopa energética indigesta, un verdadero torbellino vibracional. Piense en esas fiestas descontroladas donde el alcohol y la superficialidad reinan, en discotecas caóticas, en centros comerciales en Navidad, o en estadios llenos de gritos y una euforia que roza la histeria. Para el elegido, esos espacios no son animados, son espiritualmente exhaustivos. El ruido espiritual es tan intenso, tan ensordecedor, que literalmente ahoga su voz interior. Esa conexión silenciosa y vital que mantiene con Dios, esa brújula del discernimiento, se ve interferida. Jesús se retiraba al monte a orar, Lucas 6:12, precisamente para escapar de esto, para reconectar en el silencio. El elegido siente esa misma necesidad vital. El caos externo le impide escuchar al Señor interno. Incluso cuando el elegido intenta participar, quizás por cortesía o por acompañar a alguien que ama, algo dentro de él se resiste. Es como si su espíritu plantara los pies y dijera, «Este no es mi lugar». Y generalmente tiene toda la razón. Puede que vaya, puede que sonría, pero en cuanto puede, se escapa. Busca la puerta de salida como quien busca oxígeno. Y esto no es timidez ni antipatía, es autoprotección energética. Es un acto de obediencia al Señor. El elegido florece donde hay espacio para respirar espiritualmente. En ambientes que valoran el silencio, la verdad, la paz y la presencia real de Dios. Lugares donde la conversación es sincera, donde la risa viene del alma, donde el tiempo se desacelera. El elegido necesita espacios que alimenten su espíritu, no que se lo beban. Y si usted, elegido, se identifica con esto, si es del tipo que evita ciertos lugares y ni sabe bien por qué, deje de sentirse raro, no es extraño. Es sabiduría, es su espíritu guiado por Dios protegiéndolo. Confíe en esa sensación, aunque no pueda explicarla con palabras. Es el Señor cuidando de su instrumento más preciado. Usted, el elegido, ahora comprende. Esta sensibilidad espiritual no es una maldición, es el discernimiento de Dios protegiéndolo. Ahora que conoce el motivo, le pregunto directamente, ¿cuál de estos 6 lugares es el que su espíritu más rechaza? O quizás hay un 7º lugar que el Señor le ha mostrado solo a usted. Comente su experiencia aquí abajo. Queremos leer cómo el discernimiento de Jesús actúa en su vida. Si este mensaje ha confirmado lo que su alma ya sabía, no camine solo en esta batalla. Suscríbase ahora mismo y lo más importante, active esa campanita de notificaciones. Hay verdades transformadoras que Dios quiere entregarle cada día, y usted no puede arriesgarse a perderlas. Para continuar este viaje de revelación, haga clic en el video que está apareciendo ahora mismo en su pantalla. Es el siguiente paso que el Señor tiene para usted. Que la paz de Jesús guarde su espíritu. Soy Papiro y Piedra. Nos vemos en la próxima.